Bienvenidos a un programa más de The Comic Show. Todos los viernes al ser las 7 de la noche, nosotros estamos acá trayéndoles temas que sabemos a ustedes tanto les gusta como nosotros también acá. Hoy tenemos un programa, estamos, ¿cómo se llama? Dándole a Alan que lo que quería. Vamos a hablar de Teen Titans, así que puede sentarse, ir a buscar sus palomitas porque el programa de hoy está bastante entretenido. Como siempre hacemos al empezar el programa, agradecemos a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos es que estamos hoy acá y que usted ya va a ver en pantalla. Recordarles también en nuestra página de Facebook, la pregunta del día es, ¿cuál es su titán favorito? Entre todas las personas que comenten, vamos a estar regalando un cómic cortesía de Alan Comic. Ahí está la pregunta, por el momento creo que va ganando Raven, así que tienen todo el programa para comentar. Aparte de eso, también vamos a invitarlos a una fiesta que se va a dar en Hard Rock Café el próximo 31 de octubre. Vamos a estar regalando 2 entradas para esta fiesta. Es una fiesta especial o con tema de superhéroes para que ustedes se puedan llegar. La dinámica está en la página de Facebook también si usted quiere ganarse una entrada. Son 2 entradas, pero es para un solo ganador, para que pueda llevar un invitado. Esta fiesta va a ser en el Hard Rock Café el 31 de octubre. Nosotros vamos a estar por allá también, así que si usted quiere ir con nosotros, participen. Ahí está la imagen en pantalla y en Facebook está la dinámica para ganarse un par de entradas para esta fiesta que va a estar bastante chiva. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema que es Teen Titans y como siempre, don Alan Corrales. Bueno gente, buenas noches, bienvenidos a este nuevo The Comic Show, un chineo para mí. Por ser el primer cómic que leí, el primero que tuve en mis manos fue los Teen Titans. Entonces, al día de hoy sigo, es el equipo al que más le tengo cariño, muy por encima de Liga de la Justicia, por encima de Avengers, por encima de Thunderbolts, Suicide Squad. Para mí los Titans tienen un lugar especial. Por supuesto, no es que vivo atrapado en el pasado, pero siempre recordando en las primeras generaciones. Un lugar especial en el Cocoro, güey. Ah, por supuesto. Y Jorge el Polémico. Bueno, sí, buenas noches. Es un chineo para Alan el programa de hoy, pero es un grupo de personajes que la gente quiere mucho, como que todas las generaciones han tenido la oportunidad de vivir a los titanes en distintas iteraciones, tanto la gente que los leyeron cuando estaba saliendo de las épocas mágicas de George Pérez y Wolfman, como muchos que lo vivieron por la serie animada que después se descontinuó, la gente que vio la evolución en John Justice, personas como yo, por ejemplo, que yo conocí la primera vez que leí Teen Titans fue con los trabajos de Geoff Johns, que son trabajos muy buenos, donde se consolida Deathstroke, pero todos hemos tenido una historia con los Teen Titans y todo el mundo ha tenido como un lugar para identificarse con ellos, porque todos hemos sido adolescentes, la mayor parte de los lectores hemos estado en ese lugar, entonces es un lugar bonito para hablar hoy. No, y adolescente yo fui, ¿verdad? Pero en algún momento, en algún momento en el pasado de la galaxia. Bueno, vamos a empezar como siempre con el origen, de dónde salen o de dónde se forman los Teen Titans. Bueno, recordemos que los personajes principales de DC Comics tenían sus sidekicks o sus compañeros, y en el showcase, Brave and the Bold 54, en 1964, les dieron la oportunidad a 3 de trabajar juntos. A uno se llamaban los Teen Titans, por supuesto, y entró en escena Robin, que era el Dick Grayson, el primer Robin. Entró Aqualad, que era el sidekick hijo de Aquaman, y entró Kid Flash, que era Wally, el que luego se convirtió después de Crisis, se convirtió en el siguiente Flash. Enfrentaban al señor de Twister, al señor Tornado, un poco lento para su época, 64, pero tuvieron una pequeña repercusión, y de ahí fue donde les gustó la idea y metieron luego a Wonder Girl, que era Donna Troy. Ya eso fue en el Showcase 60 del 65, y ya tenían un equipo de 4 ya denominados Teen Titans. Esos ya teníamos Donna Troy, la hermana menor de Wonder Woman, sacada de la manga, como todo en esas épocas que era muy común, aparecía el hermanito, el amigo, etcétera, y ya empiezan a trabajar como los jóvenes titanes. Ese fue el nombre que se les dio, el Teen Titans, porque ya estaban tocando más, ya ellos habían pasado a ser los niños que compartían al lado del héroe. Ya no eran solo, digamos, Robin empieza a una edad muy joven, pero ya estábamos hablando de adolescentes tirando a la adultez, entonces empiezan a tocar otros temas más sociales, igual con los 60s y 70s, finales de los 60s, principios de los 70s, fue maravilloso eso en el cómic.
y llegan hasta 1971. Ahí se cancela la serie y viene ya lo que ya pudo haber sido el renacimiento en el 76 y ya cuando se magnifican con su propio título y ya se llaman los New Teen Titans. ¿Por qué la primera cancelación? La primera cancelación es muy normal en los cómics. Llega el momento que cansa. Recuerden, por ejemplo, títulos que ahora la gente no le pasaría por la mente que fueron cancelados, como X-Men, que fue cancelado en el 6-9 y regresa hasta en el 74 con el Giant Size X-Men. Entonces son cosas que en su época había tanto y no tenían aún, no estaban tan metidos de lleno en la gente, aún no era tanto. Y así como se relanzaron los X-Men en el 75 y en parte eso fue una respuesta, ya que los X-Men iban creciendo y ya empiezan a meter en ese Giant Size, no me estoy saliendo si no estoy haciendo una comparación, aunque las comparaciones son odiosas, pero ya metieron un Wolverine, metieron un Tormenta, metieron un Colossus con ese relanzamiento. Los New Teen Titans no se quedan atrás, teníamos sus 4 miembros fundadores y ya entra un Victor, que era Cyborg, ya entra Nova, que es Starfire, y entra Raven. Changeling o Chico Bestia ya existía en los cómics antes, era parte del Doom Patrol. Sí. Entonces, él quería formar parte de los Teen Titans, pero lo hacían a un lado. Por eso cuando ustedes ven los títulos primeros de Teen Titans, lo van a ver muy joven, porque siempre es como el menor de todos. Es como el que estaba en una edad de entre 13 y 14 años, cuando los otros estaban en 16, 17 años, y la gente sabe que hay en la adolescencia cada año es enorme la diferencia de digamos, comportamiento y todo. La diferencia maduracional muy grande en esas etapas de la vida. Y para los que no conocen Doom Patrol, un cómic muy bonito, muy interesante visualmente, era desagradable para muchas personas, pero ese era precisamente el punto del equipo. Era un equipo digamos, de rechazados por su apariencia. Era un montón de gente que su apariencia no pasa por lo normal, muy en el sentido de los Morlocks de X-Men. Tal vez relacionando lo que decía Alan respecto a X-Men y Teen Titans, mira si son hasta cierto punto respuesta al uno del otro, que de las pocas colaboraciones que hay entre compañías, hay una colaboración conjunta de X-Men con Teen Titans. Sí. Esa X-Men Teen Titans, ahora le vamos a hablar un poquito, es una maravilla. Es de los pocos crossovers de ambas casas editoriales verdaderamente buenos, cuesta encontrar buenos, pero ese relanzamiento, por supuesto, no fue de la nada, sino viene por 2 de los grandes cerebros de lo que fue DC Comics, que era Mark Wolfman y George Pérez. Bueno, pero perdón, aquí estamos hablando, digamos, de las etapas ya de los Teen Titans. Podemos Esta que hablar- vos estás diciendo es como la primera etapa. Exacto, lo que pasa es que mucha gente va a relacionar los Teen Titans directamente con el Cyborg y directamente con Raven y Sí, Starfire. porque fue y- con lo que y vio en la Changeling. fábula, digamos. No tanto por la fábula, porque, por ejemplo, el primer título que yo leí los incluía a ellos, era New Teen Titans. Por eso yo decía, porque se llaman New. No, es que desde Breakdown the Bolt, 54 y todo, teníamos los sidekicks ya vistos, que era el Kid Flash, que era el Wally, teníamos a Dick Grayson y teníamos a Aqualad. Entonces, y bueno, y luego Donna Troy, lo que era Wonder Girl. Cuando ellos pasan, son historias que se van, sale su título, son bonitas y todo, se tocan, como les digo, temas sociales que ya de por sí en los 70 ya estaban bastante movidos, desde el 60, 70, hasta llegar a esa etapa. Yo las junto porque las dos son maravillosas, sin embargo, el grado de madurez fue increíble por lo que logró hacer George Pérez. George Pérez, con su dibujo, creador de infinita cantidad de personajes del mundo DC y responsable por lo cual él dejó Teen Titans. Su título favorito lo dejó para luego ir a hacer Crisis en Tierras Infinitas. Nada más. Como el Casi nada. el Casi cerebro nada. de todo eso. Y Mark Waldman siguió trabajando con Ed Brubaker, Baker, pues otro genio, estuvieron trabajando muy bien y dándole continuidad. Cuando hablamos de esa primera etapa, segunda etapa de los Teen Titans, yo prefiero verla como una sola, porque la otra es como ver el nacimiento de Batman y luego meter el Batman y Robin. Fueron casi de inmediato, aunque fueron 10, 12 años de diferencia, pero la línea de, ok, Robin siempre como el cabeza, porque Batman siempre era como el cerebro y tenía muy bien entrenado a ese. Teníamos un Wally que era arrogante, payaso, no era poco serio, y una Aqualad que venía y una Wonder Girl que venían de otro mundo.
Entonces el perfecto líder para ellos era Robin. Era Robin. Cosa que sucede cuando ya aparecen los nuevos personajes. Changeling se les une y luego otro personaje que apareció como invitado en Teen Titans y ya en New Teen Titans a partir del número 9 ya empieza a ser regular, que es Roy Harper, conocido como Speedy y luego como Arsenal. Como él nunca deja de ser Speedy mientras está en los Teen Titans hasta mucho después de Crisis en Tierras Infinitas. En la serie vemos un cambio, digamos, a Speedy la hacen, bueno, en John Justice la hacen mujer, ¿verdad? Sí, pero eso fue como luego ya bajando, porque sí sucede en Titans, cuando ya llegamos a unas épocas más adelantadas a las cuales vamos a entrar un poco, donde agregan más personajes y le dan otra visión, ya no los ven tan... O sea, el inicio de John Justice tiene mucho de Teen Titans y al mismo tiempo quiere separarse. Y se crea otra tierra, por cierto, ya no son 52, son 61 tierras de DC Comics. Para cuando Speedy es mujer, ya es cuando el ex Speedy ya es Arsenal, ¿verdad? Ya, Ya está es consolidado Arsenal, como- ya como él. había perdido el brazo. Los mantos en DC casi siempre son cedidos, sí. Entonces, para cuando los héroes se van, digamos, graduando a nuevas formas, como a Nightwing, cuando Dick Grayson pasa a ser Nightwing, hay un nuevo Robin, cuando... lo mismo pasa con eso. Eso parece desde el New Teen Titans 19, cuando al mismo tiempo Kid Flash, o sea, Wally deja de ser Kid Flash, ya no quiere ser una sombra de Flash y al mismo tiempo Robin cuelga el manto. A mí me gusta mucho, digamos, algo que a veces entre lo entretenido, lo chido que son los cómics, a uno se le olvida, que son instrumentos también para analizar la cultura, ¿verdad? En DC es un elemento común, hay un elemento teórico que se llama los tres cuerpos del rey, uno puede hablar de eso. Lo que quiero decir es, en DC es muy común que el manto hace al héroe a nivel simbólico. Entonces, ustedes pueden ver, bueno, como esto que estamos diciendo, cómo se pasa el manto de Robin, cómo se pasa lo de Speedy, cuando muere Batman, hay un nuevo Batman, ¿verdad? A veces el traje lo que hace es representar una posición dentro del entramado social de los cómics y por lo tanto ponerte una función. Eso es un engrane dentro de lo que es DC como universo. Digamos, se me fue la idea. Oh. Pero bueno, bueno, ya lo recuperé. Que es... no, que por ejemplo, el ejemplo más común, el más notorio y que sin embargo pasa desapercibido en muchos análisis respecto a esto es la figura del Red Hood, ¿verdad? Que el manto Red Hood nunca ha sido un Red Hood, sino que quien es el líder de la banda criminal del Red Hood es quien porta, tan simple como quien lleva un casco y una manta, pero es que esa manta te pone la cualidad de líder, tomar las decisiones por el equipo. Es un rasgo que no es tan común en Marvel Comics. En Marvel Comics, cuando hay un nuevo Capitán América, es totalmente distinto. Usted ve el Bucky Barnes, que es Capitán América, usa armas y el escudo es distinto y la actitud es distinta. Cuando es ahora el que antes era Falcon, ahora es una total nueva persona. Es un Capitán América que vuela. Sí. Un montón de cosas distintas, ¿verdad? Cuando se pasa el manto, la nueva Wolverine va a ser mujer, el Superior Spider-Man para ser un ejemplo. Pero en DC casi siempre lo que hace es cumplir una función social y llenarse el engrane para que siga funcionando el universo en esa estabilidad, digamos, pseudoestable que es la continuidad de los cómics de DC. ¿Y Superboy cuándo aparece? Ya Connor, eso viene todavía más adelante. Pero sí volvamos a eso. O sea, cuando Speedy Kid Flash y Robin cuelgan sus uniformes, es un periodo de madurez. Ya ellos quieren abandonar su pasado, digamos, de sidekick. Ya ellos por sí solos ya son héroes, ya están más que probados y todo, han pasado varias cosas. Incluso, nunca lo hago. Voy a contar el cómic, por qué yo me enamoré de los cómics, cuál es la historia que yo leí. Esa historia es Tales of the Teen Titans, porque luego también salió Tales of the Teen Titans, otro título porque fue un éxito y también todos bajo Mark Wahlberg y George Pérez. Hay un superhéroe, luego se conoció Red Star, era ruso, aunque en esa época no le ponían ruso, le decían como Kuso o algo. Hay una chavala infectada, porta un virus y Red Star viene de Rusia a cazarla a Estados Unidos
y ella cae bajo la protección de los Titans. Aunque todos la andan buscando, incluso ahí se le sale la parte cerdo capitalista a Wally West, se pone a tratar al ruso, está en plena Guerra Fría ese cómic, es de 1980, 81, empieza a tirarle, usted por comunista, usted no respeta la vida, y la vaina es la situación de ese superhéroe. No, él es muy reservado, no habla mucho, tiene super fuerza y se enfrenta él solo a todos los Teen Titans hasta que logran dar con la chavala, y donde él la va a matar, le dicen que le den la oportunidad de llevarla a un hospital para ver si la pueden salvar, y no, ella muere. En el hospital, Wally West, el Kid Flash, le empieza a recriminar: usted es un cerdo, es un asqueroso, usted quería matarla, ella ya no tenía razón, ya estaba muerta, y el mal le dice: no, es que ella era mi prometida y hoy exactamente que mueres era el día de nuestra boda. Entonces cuando yo leo eso en un one shot, porque era un número que empezaba y terminaba como la mayoría de los 70s y 80s, me impresioné. Primero que tenía 8 años, 6 años, 7, Claro. ni me acuerdo la edad porque ya se me olvidó hace tantas épocas. No, entonces empiezo a ver, empiezo a escarbar y buscar más Editorial Novaro, porque cómic americano costaba mucho conseguir acá, y empiezo a ver que todas las historias tenían críticas sociales, y hasta que llega a mis manos el Judas Contract, que es el contrato de Judas, que es la primera aparición en la New Teen Titans 40 y 40, la primera aparición de Deathstroke. Y de ahí cambia todo para los Teen Titans, y también al mismo tiempo la primera aparición de Nightwing, que usaba un traje ahí todo medio disco, con un cuellote horroroso a los diseños modernos, pero el personaje maravilloso, ya se veía un Robin maduro. Tal vez complementar esto que está diciendo Alan respecto, bueno, cuando se le sale esta vara del cerdo capitalista al personaje, ¿verdad? No hay una sola producción artística que no sea una producción cultural, ¿verdad? Y por lo tanto tiene un contexto histórico. Entonces, cuando uno, igual que cuando uno lee un texto académico, uno tiene que ver de qué año es lo que está leyendo, no solo leerlo, sino entender cuál es el contexto político y social de la vara para entender por qué es relevante o no ese cómic ahora y por qué fue relevante en el momento. Por eso, cuando uno lee Watchmen, es una obra maestra ahora, pero se vuelve muchísimo más relevante cuando vos te das cuenta del momento en el que fue escrito y consecuencia de qué momentos históricos ocurren. Entonces, es una oportunidad, por ejemplo, vean lo que cambia en la vida de Alan un cómic. O sea, la vida de Alan, o sea, tal vez me pongo muy personal, pero la vida de Alan circula alrededor de los cómics económicamente, personalmente, a espacio profesional, todo el asunto. Incluso estar aquí en este programa es a partir de un evento que tal vez para otros es insignificante, leerse un cómic a los 8 años, pero tiene consecuencias. No, ok, antes de entrarle para el Judas Contract, muy importante, en ese momento, a mí mucha gente dice, Wally es el más simpático de los Flash. No, para mí lo detestaba. Llegué a detestar el personaje. Y al día de hoy me parece gracioso porque ya uno lo lee y todo, pero cuando incluso muere Barry Allen, nunca acepté yo el cambio, hasta ya con el tiempo que fui leyendo más. Pero en ese momento y al día de hoy, Wally por eso lo tenía atravesado. Ok, bueno, ya casi vamos a seguir con la parte para que nos cuente ya lo del Judas Contract y todo eso, y también para hablar un poco más de Deathstroke, ¿verdad? Que es un personaje bastante importante. Pero antes de eso, nuestra compañera Amy nos trae las noticias de hoy y luego vamos con la sección de ¿Quién carajos es? Sí, bueno, hoy traigo noticias tanto de las películas como de las series. Y vamos en este primer bloque con las películas, primero con Thor Ragnarok, ya que en los últimos días se habían hecho rumores de que tal vez Hulk iba a formar parte de esta película, y hace más o menos 2 días se confirmó que Mark Ruffalo, el actor que da vida a Bruce Banner, va a formar parte del elenco, y además de una posible, nueva edición, por decirlo así, es que Vin Diesel puede dar vida a Black Bolt en la película de Inhumans, lo cual no le impide haber sido Groot en Guardianes de la Galaxia, porque primero no se le ve la cara y segundo no dice, y además Black Bolt no tiene que hablar. Entonces él ha dado entrevistas al respecto y es una gran posibilidad. Por ahora nos vamos con nuestro compañero Ingol en ¿Quién carajos es?